Bienvenidos a esta clase, es la última clase de la soteriología, que significa la doctrina de la salvación. Estamos en la clase número 14, la última de esa serie sobre nuestra gran salvación. Gracias por venir y gracias por participar durante todas estas semanas. Y vamos a orar para pedir a Dios su ayuda para estas clases. Padre nuestro, te damos gracias por el descanso de fin de semana, gracias por tu fidelidad, por tu apoyo, tu gracia, tu misericordia, gracias por Jesucristo nuestro gran Salvador. Gracias por darnos una vez más este gran privilegio de poder estudiar tu palabra y entender este gran don de la libertad que tenemos en Cristo. Te pido que me ayudes a enseñar de manera bíblica y correcta para que esta doctrina nos anime y nos haga vivir más fielmente según tus preceptos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo esto. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este tema es de mucha alegría. Se llama la libertad en Cristo. Primero que nada, no es libertad para pecar, es libertad para amar. Pero vamos a ver, vamos a dividir la clase en dos. Primero, vamos a enfocarnos en las cosas de las cuales Cristo nos ha liberado, ¿ok? Y eso también nos da mucha alegría. Segundo, vamos a ver a qué o para qué somos libres. ¿Somos libres para qué? Entonces, ¿cuál es el uso de nuestra libertad? ¿Cómo se usa la libertad que tenemos en Cristo? ¿O para qué nos liberó Jesucristo? Es muy importante entender el por qué y el para qué. Y segundo, vamos a examinar en detalle en la segunda hora, primera a Corintios capítulo 8, capítulo 9 y también Romanos 14. Porque en esos tres capítulos el apóstol Pablo expone en detalle lo que es la libertad cristiana bajo el tema de la conciencia. La conciencia. Pero antes de empezar la clase voy a darles definiciones. Yo creo que para poder poner en práctica lo que aprendemos esta noche, tenemos que entender los dos extremos. O no son extremos, es un contraste entre las normas universales que se enseñan en la Biblia y también la conciencia del individuo o la cultura de un grupo de personas. Y estas dos cosas son distintas, pero hay mucha confusión. Aún en las iglesias queda mucha confusión porque a veces el error es este. Las iglesias tratan de poner en práctica la conciencia, o es decir, la cultura. A veces la iglesia impone ciertas reglas, tradiciones, cultura, conciencia, rituales, que para ellos son esenciales, pero en verdad no son esenciales porque no caben en esta categoría. ¿Me entienden? ¿Cuáles son las cosas que debemos poner en esta categoría? ¿Cuáles son las normas universales que enseña la Biblia? Bueno, el Evangelio mismo, ¿verdad? Hay que obedecer el Evangelio. ¿Cómo obedecemos el Evangelio? Por fe. Por fe en Cristo. Entonces es un mandato. Es un mandato creer en Cristo. Entonces obedecer el Evangelio cae en esta categoría, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero también a través de la Biblia hay mucha exposición de los 10 mandamientos. Entonces, cualquier exposición de la ley moral, recuerdan que estudiamos las 3 categorías de la ley: moral, civil, espiritual, ceremonial. ceremonial. Ok, entonces Cristo cumplió toda la ley, pero abrogó la ceremonial, la clavó en la cruz, y por eso no es necesario obedecerla. Pero los 10 mandamientos, la ley moral, sí tenemos que seguir obedeciendo como guía de cómo amar. Ok, entonces son las normas universales. Pero denme un ejemplo, por favor,
de un asunto de la conciencia que en verdad practicamos o las iglesias practican que no caen en esta categoría? El hecho de decir que no se puede tomar nada de vino. Oh, ok. Bueno, sí, prohibiciones acerca del alcohol. Norma universal, conciencia. ¿Cuál? Conciencia. Conciencia. Y hay muchos hábitos, muchas costumbres, muchas tradiciones que a veces las iglesias empujan, insisten en que la gente las obedezca, pero en verdad no tienen nada que ver con lo que en verdad Dios nos exige. ¿Ok? Y vamos al final de la clase, vamos a dar un montón de ejemplos de eso. No quiero mencionar nombres, pero fuimos en grupo a un país que queda al sur, sin mencionar nombres. Y en esa región, a esa región fueron muchos misioneros que llevaron, sí, evangelio, pero también llevaron mucho más. Llevaron sus costumbres americanas, llevaron cierta manera de vestirse, llevaron ciertas reglas en cuanto a cómo las mujeres deben de portarse, vestirse, llevaron muchas reglas en cuanto al alcohol, el fumar, bailar, cine, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Y quizá una persona, un creyente, tendría convicciones acá. Pero vamos a ver al final que uno debe de obedecer su propia conciencia, pero es otra cosa imponer la conciencia en otra persona. El apóstol Pablo dijo varias veces, no juzguemos en las áreas de la conciencia. ¿Ok? Entonces, hay que respetar la conciencia de otra persona, y esa persona debe de respetar mi conciencia, pero es otra cosa totalmente diferente decir que tú tienes que obedecer mi conciencia. ¿Entendido? ¿Ok? Entonces, por eso la palabra libertad. Libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de conciencia. Libertad de que cada uno obedezca su propia conciencia. Y no tenemos que obedecer la conciencia de otras personas. Y esa persona no debe de juzgarnos en el área de nuestra conciencia, de mi conciencia, mi conciencia, mi conciencia. Yo tengo que obedecer la mía y tú la tuya, pero no hay mezcla, por favor. Porque muchos problemas, mucho juicio, mucha crítica llega a las iglesias por imponer la conciencia. Bueno, vamos a ir allá, ¿ok? Empecemos con algo mucho más básico. La libertad cristiana está en la persona y obra de Jesucristo. No voy a meterme en eso porque hemos pasado todo el curso en eso. B. Jesús por su muerte, resurrección y ascensión ha recobrado la autoridad sobre la creación y nos ha librado de la autoridad idólatra, es decir, cualquier autoridad o ley que se establece sobre, en contra o a la par con su autoridad. Entonces, ¿cuál es nuestra única autoridad? Jesucristo y su palabra. ¿Ok? Ni las costumbres que se encuentran en la palabra son nuestra autoridad. Bíblicamente hablando, y no hemos tomado el curso sobre la hermenéutica. ¿Qué significa esa palabra? Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Y viene de dos palabras, otra vez en griego. Hermes, ¿quién era? El Dios mensajero. Y neumos, otra palabra griega que quiere decir espíritu. Espíritu de Hermes, mensajero. La ciencia de Hermes, mensaje. La ciencia de poder sacar el mensaje del brillo. Entonces, por eso, hermenéutica, la ciencia de la interpretación. Interesante. Así inventamos palabras. Para que los que tienen doctorado puedan aparecerse sofisticados. ¿Ok? Para que puedan ganar sus salarios como doctores. ¿Ok? Pero otro problema surge. Aquí podemos poner
10 mandamientos, obedecer el Evangelio y nada más. En ese lado, ¿verdad? En ese lado podemos poner como 25 cosas: costumbres, cultura, bailar, maquillaje, vestuario. Por eso, Cristo nos ha liberado para obedecer estas normas y no para tener que sujetarnos a las reglas, las tradiciones de ser humano, sino a las de Jesucristo, que se encuentran en los 10 mandamientos y en obedecer el Evangelio por creer en Cristo. Entonces, por favor, no estoy enseñando esta noche ningún tipo de libertad, para nada. Estoy enseñando una libertad bíblica, cristiana, paulina, cristocéntrica, de poder con gozo recibir con gratitud todos los dones de la creación, consagrándolas con la palabra de Dios y con oración, recibiéndolas con gratitud, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4. Muy bien, pero vamos a ir allá. Cristo nos ha comprado y nos ha librado para libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Ok, yo entiendo. Por lo tanto, manténganse firmes y no se someten nuevamente al yugo de esclavitud. En este caso, Pablo se refiere a qué yugo en Gálatas. ¿Cuál es el yugo? De la ley. La ley ceremonial, la circuncisión, otras reglas de la limpieza, una de las cuales fue no comer con los sucios. ¿Quiénes son sucios? ¿O quiénes eran los sucios? Gentiles, personas que no habían sido purificadas por las leyes ceremoniales, gente sucia. Fue una prohibición sentarse a comer con esa gente. Y vamos a ver que en capítulo 2 de Gálatas, hasta Pedro fue tentado a obedecer a esas reglas, y cuando la policía eclesiástica vino de Jerusalén a examinar lo que estaban haciendo ahí en Antioquía, una iglesia que practicaba la libertad, vino la policía para juzgar, y Pedro dejó de comer con sus creyentes, con sus hermanos creyentes gentiles griegos. ¿Y qué pasó? Pablo lo Regañó, amonestó. públicamente lo aplastó. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba a riesgo? Estaba en riesgo la libertad cristiana de haber sido liberados en Cristo, para otra vez ser esclavizados a las leyes Se ceremoniales. ponían a riesgo el Evangelio mismo. El Evangelio mismo. ¿Cuál es el Evangelio? Que todo el mundo se acerca en Cristo. Todo el mundo está limpio en Cristo. Entonces Pedro estaba poniendo a riesgo la esencia, el corazón del Evangelio. Está hablando de los judíos antes que viniera Cristo, ¿correcto? Sí, no. Pero en Gálatas estamos hablando de judíos confundidos, judíos creyentes que insistían en ciertas reglas de las leyes ceremoniales que Cristo ya había abrogado. Entonces mi pregunta es, que esas leyes sí realmente Dios las había puesto o los judíos lo habían malinterpretado. No, en el Antiguo Testamento sí estaban puestas esas leyes. Se llaman las leyes de limpieza, the clean laws, las leyes de higiene. Las leyes de higiene prohibieron que una persona limpiada por la circuncisión y por la membresía en el pueblo de Israel, esas personas no podían ni comer con gente no limpiada, gente sucia. O sea que Dios hizo esas leyes o esas reglas para demostrar algo. Algo, para demostrar que Dios quiere la santidad. Entonces, nos causa mucha confusión. Pero en aquel entonces sí había muchas leyes en el libro de Levítico y en Deuteronomio, en Éxodo, que enseñaron algo muy extremo, una separación total, una separación física
para demostrar que Dios exigía la santidad personal. Y entonces Cristo, Aprobó eso. al abolir, Totalmente. no está aboliendo la santidad. Es que, No, está aboliendo esa ceremonia, esa demostración, esa ilustración nada más, porque ya no es necesario obedecer la sombra, porque la esencia, la realidad ya ha venido, fue crucificado, resucitó, ascendió, se sienta ahí a la diestra del Padre, y por fe en Él quedamos totalmente purificados, limpios, no por obedecer ninguna regla externa, sino por tener el corazón cortado con la cirugía del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que nos aplica la muerte de Cristo para limpiarnos de toda maldad y perdonarnos de todos nuestros pecados. Entonces ya no queda ninguna necesidad. Al contrario, si volvemos a esas leyes de higiene, pecamos. Y si insistimos en separarnos de personas no creyentes, pecamos. Entonces ya no hay necesidad de practicar aquella ilustración, aquella sombra que profetizaba la gran limpieza de Jesucristo. Sí. Por eso, la clase anterior, es imposible entender libertad sin entender cómo Cristo cumplió la ley. ¿Entendido? Sí, entonces, ¿qué se dice en cuanto a los festivales? ¿Ah? Porque hay creyentes que son judíos, que están como en iglesias que todavía, estoy también pensando en una amiga que no es judía, pero ha vuelto a celebrar los festivales de los judíos. Ok. Hay muchas reglas más. Pero, Entonces, ok, vamos a ir allá en estas notas. Ok. Vamos, está bien, pero sencillamente te contesto. Eso, los festivales, ¿dónde quedan? ¿Acá, acá o acá? Está bien si quieres, pero no insistas en que yo lo haga. Si quieres, magnífico. El apóstol Pablo enseñó eso. Dijo, bueno, para algunos todos los días son iguales, para otros son días especiales. Practicamos la libertad. Para algunos celebran la Navidad, para otros es cualquier otro día. Libertad cristiana. ¿Ok? No juzgamos, porque esas costumbres, tradiciones, feriados, no se enseñan acá, entonces caen bajo esta categoría de libertad. pero estoy hablando de los festivales que están en Levítico. No importa. No importa. Quedan Igual acá. cae ahí. Quedan acá. Igual como la circuncisión. Queda ahí con la circuncisión. Y el apóstol Pablo, con raya, andaba enseñando, si insistes en la circuncisión, que hay que obedecer todas las leyes ceremoniales. Y él se enojó porque también estaban poniendo a riesgo, ¿qué? ¿Para qué vino Cristo? Exactamente, el Evangelio estaba poniendo a riesgo la justificación por fe, por pura fe, porque esos judaizantes imponían su conciencia, su cultura, sus leyes ceremoniales, hasta decir que la justificación es por fe más la circuncisión, más obedecer ciertas leyes ceremoniales que Cristo ya abolió. Ok, no. Libertad. Bueno, si quieres circuncidarte, pero eso no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Si quieres celebrar esos días especiales, fantástico. Nada más. Tienes libertad de hacerlo. Nada más. Pero no tiene nada que ver con mi relación con Jesucristo. Entonces, por favor, no insistas en que yo tenga que. Libertad, estamos diciendo libertad. Porque, hermanos, han tratado de obedecer los 10 mandamientos. Yo creo que tenemos suficiente trabajo, ¿no? No es suficiente tratar de obedecer esto y no tener que obedecer la cultura de otra persona. Qué bárbaro. Entonces, vamos a ver el lado negativo. ¿Libertados de qué? La culpa del pecado. Voy a ir rápido porque ya hemos tocado esto profundamente.
por supuesto, libertados de la ira condenatoria de Dios. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Liberados de la maldición de la ley moral. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La muerte. La muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. La muerte. Liberados somos de la maldición. Liberados en Cristo del mundo malvado. Aquí dice Pablo, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Número 5, esclavitud a Satanás. Hemos sido rescatados del poder de Satanás. Número 6, Pablo enseña en todas partes. Romanos 6 es clave. Liberados de dominio, ¿de qué? De pecado. Es decir, pecamos, pero rescatados del dominio, del control de nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo, liberados. No tenemos que pecar. Podemos resistir en Cristo. No podemos vivir perfectos, pero podemos vivir consistentes, más o menos conformes a la imagen, sin caer en pecados desastrosos. Podemos vivir más o menos consistentes, porque Cristo nos ha liberado de dominio de nuestra propia naturaleza pecaminosa, también liberados de la maldad de las aflicciones, no de las aflicciones, sino de la maldad. Es decir, las aflicciones no nos destruyen, las aflicciones no son castigo, las pruebas, las aflicciones no vienen porque Dios está enojado con nosotros, jamás. ¿Cuál es el propósito en general de las aflicciones? Para hacernos llegar a Él. Exactamente. Para refinar nuestra fe y carácter en Cristo, para sernos más santos. Es el propósito. Entonces podemos, como dicen Pablo y Santiago, en un sentido, bueno, Dios te doy gracias, porque yo entiendo que estas pruebas me están santificando. Y dice Santiago que se puede gozar, aún en medio de esas pruebas. Y Pablo dice, con este texto sumamente famoso, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y eso incluye las aflicciones, las enfermedades, tribulaciones. Claro que sí, claro que sí. Y qué bueno que nuestra fe nos enseña eso, libertad de la maldad de las aflicciones. Para el no creyente no tiene esa libertad. Es pura maldad para él, lamentablemente. También liberados del aguijón de la muerte. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Número 9, la victoria de la tumba. Número 10, otra vez, liberados de la condenación eterna. Número 11, liberados del miedo esclavizante. Hemos estudiado al fondo este tema cuando estudiamos el tema de la seguridad de la fe, ¿verdad? Porque ya en Cristo, por tener aves, no tememos ni a Dios, ni a la ley, ni a nada, ni a Satanás, porque ya tenemos a otro espíritu, el espíritu de la adopción, que nos permite clamar, Papi, Padre. Entonces nos da cariño, nos da sentido de amor y de aceptación, de ser amado. El Espíritu mismo nos asegura a nuestro espíritu que somos hijos. Eso es un tipo de libertad, escapándonos del miedo. El yugo de la ley ceremonial, ya hemos hablado mucho de esto. El yugo de la ley ceremonial fue para ¿qué? ¿Qué fue el propósito? Para llevarnos a Cristo, para guiarnos. Para llevarnos a Cristo. Bueno, hablamos de media hora la clase pasada sobre esto, ¿verdad? Las leyes ceremoniales nos instruyen. Las leyes ceremoniales nos dicen que Dios quiere que vivamos santos. Las leyes ceremoniales nos dicen que hay necesidad de una gran limpieza. Las leyes ceremoniales son sombra, tipo y profeta.
profetizan lo que Cristo va a hacer en el futuro, limpiarlo por completo. Entonces nos instruyen, nos guían, nos protegen, nos revelan a Cristo, pero llega un momento en que ya no necesitamos este gobierno. Y la ley nos entrega, nos lleva a Cristo para ponernos bajo otro gobierno. ¿Cuál es? La gracia. La gracia. Bueno, perdón. Estuvimos bajo la gracia, nada más administrada por este sistema. Ahora la gracia se administra por La ley de Cristo. la ley de Cristo que está escrita en mi corazón por el Espíritu Santo. Ya estoy bajo el control, el dominio del Espíritu de Cristo y del control del amor de Cristo. Estoy bajo el Evangelio ahora. Otro sistema sumamente más sencillo, pero sumamente más efectivo y poderoso. El Evangelio, porque el Evangelio me libera, me da paz, me da gozo, me limpia por completo. Y es otro sistema que es un sistema más liviano. Nos da descanso y esperanza. Qué bueno. Entonces, liberados del yugo de la ley. Muy bien. No es obedecer la ley moral. Entendemos que cuando Cristo me entra, escribe la ley moral en mi corazón y me da otra disposición, me da el querer y el amor a Dios y el querer a obedecer su voluntad. Entonces es otro sistema por completo que me influye poderosamente por dentro del corazón. También liberados de la letra severa y muerta. Voy a leer esta parte. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por miedo de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y este texto que estudiamos la semana pasada, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, para que podamos decir, así como David en el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley, cuán dulces son a mi paladar, tus palabras son más dulces que la miel a mi boca. Es decir, en los momentos más preciosos, en nuestras oraciones, en nuestros momentos más íntimos con Jesucristo, tenemos el deseo por dentro de obedecerlo, de cumplir con su voluntad, de agradarlo. No sé si ¿no sienten eso? Por lo menos a veces. Y eso es producto del Espíritu Santo escribiendo las leyes o la voluntad de Dios en nuestros corazones. Cristo toma el poder de la ley y le quita la letra opresiva. Y si leemos los 10 mandamientos así, sin tomar en cuenta la necesidad del poder del Espíritu de Cristo por dentro, esas leyes son muy opresivas también, ¿verdad? Es muy difícil. Hay personas en esa iglesia, cuando yo predico sobre cierta ley, me vienen y empiezan a quejarse. Pastor David, eso es ridículo, eso es imposible. Tú no eres realista, no podemos. Así es, ¿no? Así es. Y así me hablan, no estoy bromeando ni exagerando para nada. Dicen, pero cuando el Espíritu Santo entra y escribe esa misma ley, Dios quita esta opresión. Quita el sentido de, ay, no puedo, no quiero, no, quita esa disposición y nos da otra y quisiéramos obedecer. ¿Por qué? Porque la persona que tiene el Espíritu de Cristo desea obedecer la ley de Cristo como guía e ilustración de cómo amar las leyes. Dice Pablo y Santiago y Juan, los 3 apóstoles enseñan con detalle que obedecer los mandamientos es amar. Y si quieres guía e instrucción de cómo amar, hay que leer las leyes.
¿ok? Y Cristo escribe esas leyes, el Espíritu escribe su propia voluntad y nos hace amar desde el corazón. También este último punto, Cristo nos libera de ser juzgados por la opinión de otros. Es decir, así vivimos siempre temiendo a las opiniones de otros, ¿no? Yo soy peor. Pero en Cristo no es necesario que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes, dice Pablo, o cualquier tribunal humano. No me importa si me juzgue cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. A veces nuestra propia conciencia nos aflige demasiado. A veces nosotros nos condenamos. Pero también, Cristo nos libera de eso también. Porque aunque la conciencia no me recuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor Jesucristo. Entonces su opinión sí importa. Las de ustedes no deben. ¿Okay? Preguntas. Ese lado negativo. Liberados de, bueno, yo puse 14 cosas. Liberados en Cristo de todas estas cosas negativas. ¿Okay? David, aquí hay un versículo que dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Y bueno, Dios quiere que vivamos libres, gozosos, con el deseo de amar. Y Cristo mismo produce eso en nosotros. Por eso la necesidad de morar constantemente en Cristo, en su palabra, en oración y en este tipo de comunión, acordándonos de la esencia de lo que es vivir libres, vivir amando, vivir bajo el control, el señorío del Espíritu de Cristo, porque hay libertad y amor y gozo. Ok, el lado positivo. Positivamente hablando, tenemos libertad y esto implica libre acceso. Versículo 16 de Hebreos 4. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia. Como dice Romanos 5:2 también. Tenemos acceso a esta gracia. Y es libertad de pleno acceso. ¿Ok? 2. Libertad para servir a Dios con un amor de niño, una mente dispuesta. Ya tocamos ese tema cuando estudiamos Romanos 8:15 y no vuelvo a tomarlo, pero al fin podemos amar, porque el que teme no ama. El que teme hace cosas por otro motivo, pero el que tiene libertad, tiene sus pecados perdonados, tiene la aceptación de su Padre Celestial como un niño, esa persona libremente ama. Al fin de cuentas, tiene la libertad de poder amar, sin preocuparse, sin disposiciones negativas, sin tener que regatear o negociar con Dios, porque ya todo es pagado y somos aceptados. Y podemos amar. Entonces Cristo nos libera de toda esa negatividad para que podamos amar libremente, con una conciencia limpia, interiormente purificada la conciencia, dice al autor de Hebreos 10. Libres para ser, y me gusta este punto, libres para ser dominados por Cristo. Quien no busca agradarse a sí mismo, sino vive para ayudar a sus esclavos. ¿Qué? Y Pablo, no vamos a tomar tiempo para leer este pasaje, pero Pablo dice que hay que servirle a alguien. Puede ser el diablo o puede ser el Señor, pero servimos a alguien. En este caso, en Romanos 6, servimos
al dominio de nuestra naturaleza pecaminosa. Sin Cristo no hay libertad. Con la verdad de Cristo, Cristo nos libera de la esclavitud a nuestra naturaleza pecaminosa para ser esclavos de Dios, de la justicia, la rectitud de Cristo y de Cristo. Entonces, nos escapamos de esta esclavitud para ser dominados por completo por otro amo. ¿Y por qué es beneficioso ser dominado por este amo? Porque este amo pagó mi cuenta Pago mi cuenta. que yo no podía pagar. Y este amo me ama. Y solo este amo me ama. No hay otro que me ame. Solo este me ama. Y yo quiero que este me domine. Cristo es el único que nos puede controlar sin destruirnos. Les advierto que no se sujeten a ningún ser humano así. Porque ese hermano te puede destruir. Pero a Cristo sí. Yo quiero sujetarme a Cristo. Yo quiero que Cristo me controle. Yo quiero que Cristo sea mi amo. ¿Por qué? Porque Cristo es amor. Ser controlado por Cristo es ser controlado por el amor. ¿Qué cosa? Cristo ejerce su señorío a servir nuestro bien más alto. Si soy controlado por Cristo, Cristo me está sirviendo constantemente, buscando ¿qué? Mi bien. Mi bien, lo mejor para mí. Yo quiero sujetarme, yo quiero que este sea mi amo y yo su esclavo. Totalmente esclavizado por porque ser esclavizado por Cristo es ser esclavizado por el amor y por la sabiduría. Entonces, por primera vez en mi vida yo puedo empezar a vivir como un ser humano. Un ser humano hecho a la imagen de Dios. Y vivir efectivo. Y vivir amando. Vivir según mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? De glorificar a Dios y gozar. Y gozarme en Él. Las dos cosas son esenciales. Gozarme de mi relación íntima con Dios. Y estoy libre para poder hacer eso. Y también glorificarlo por la manera que pienso y actúo. Y amo. Y para poder hacer eso tengo que ser controlado, dominado totalmente por la persona que es amor, Jesucristo. Un siervo puede tener varios trabajos y servir a varios amos. Un esclavo, no. Un esclavo es poseído por un solo amo a quien tiene que servir. Y somos esclavos de Cristo, ser esclavos de la tiranía del amor. Fantástico. Y por eso, siendo sujetos, esclavos a Cristo voluntariamente, somos, como dice Pablo, esclavos también ¿de quiénes? De todos. De los creyentes y de los no creyentes. Dice Pablo, aunque soy libre, respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entonces, un ejemplo. Había un profesor en mi colegio que siempre andaba con los alumnos más malvados. Y siempre sus colegas le aconsejaban, por favor, te van a pesar de ti. Y él siempre respondía, ¿sí? Se van a apresar de mí. Okay. Es casi imposible amar sin ser aprovechado. No, es que alguien se va a aprovechar de mí. Bueno, ustedes por favor no me entiendan mal, porque yo entiendo que hay problemas con ese pensar. Pero tenemos que sujetarnos para servir, es la idea. Aún con la gente que no ama a Dios. Pablo dijo, me pongo esclavo también para poder servir a esa gente no creyente, para poder ganar a tantos como sea posible. Estamos hablando de un tema sumamente maduro. Estamos hablando de la necesidad de
estar bien seguro en su identidad en Cristo. ¿Ok? Una persona segura en Cristo, sólida, esta persona sabe quién es en Cristo, entiende lo que es su armadura. También esa persona va al mundo, esa persona ya está capacitada, preparada para sujetarse, para convertirse en esclavo, para poder servir. La única manera que vamos a convencer a nadie es por servir. Y siempre servir es riesgoso, siempre es riesgoso. Pero así Dios quiere que vivamos en Cristo, protegidos por Cristo, con la armadura del Espíritu Santo. Siempre con mucha oración y mucha sabiduría de la Biblia. Pero si nosotros nos separamos por miedo o por falta de amor, no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Tenemos que vivir en el mundo. Tenemos que vivir a este tipo de reunión, por supuesto que sí. Tenemos que ir a la iglesia para alabar a Dios. Tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios para llenarnos con este alimento. ¿Qué somos? La sal, la luz. Somos sal y luz. Y Cristo quiere que nosotros tengamos influencia en el mundo. Y la única manera de tener influencia es por servir, por hacernos esclavos a todo ser humano, sirviéndolos con el propósito de ¿qué? De enseñarles, de comunicar esta verdad de Cristo y su gran salvación con este pueblo. Y la única manera que nosotros lo hacemos es por las buenas obras de servicio, orar constantemente, predicar el Evangelio, amando como siervos y esclavos a los del mundo. Y así vamos a vivir efectivos. Y ejemplo tenemos. Gran ejemplo. Se sacrificó hasta La muerte. hasta ir al infierno. ¿No será que mucha gente también no se acercan a Cristo por miedo de, como en el mundo, mucha gente ha sido abusada, usada, todo el mundo tiene, no voy a decir todo el mundo, pero mucha gente tiene una agenda, un motivo de egoísmo, de interés, de sacar algún beneficio, ¿no? Que yo soy tu amigo porque voy a sacar un beneficio de ti. Entonces, a través de estas experiencias negativas que hemos experimentado en el mundo, pues pensamos que este Dios también es un Dios que tiene intenciones egoístas, que nos va a usar y nos va a maltratar y nos va a usar y eso. Entonces mucha gente tiene el temor ese, ¿no? De llegar a Cristo, y nosotros como cristianos algunas veces no reflejamos de verdad esa limpieza, esa pureza. ¿No será por eso que también hemos dado un mal testimonio, ¿no? Que por supuesto no somos perfectos, ¿no? Y estamos luchando con esa carne que lucha con el espíritu. Vaya, no sé. No, estoy de acuerdo. Es que lamentablemente así somos. A veces también amamos por interés. Sí. Y la gente sabe. Sí. Y por eso es muy... tienen sus reservas. Sí. Pero otro comentario que hizo usted muy bueno es que sí, hay mucha gente que ha sido abusada. Sí. Pero en un sentido todos hemos sido abusados. Todos. Y yo creo que por eso todos tenemos timidez. Por eso el adolescente no se acerca a sus compañeros. Era mi experiencia. Por temor nos separamos. Por amor no buscamos amistad, menos amar a alguien. Por temor. Sí. ¿Y de dónde viene el temor? De desilusión, El diablo. Ok. ¿De dónde? de la desilusión y de los golpes que te dan. Ajá, ok. Sí, por eso uno, Experiencias negativas. por eso, El micrófono, por favor. Sí. por eso uno tiene que pertenecer solamente a Cristo. A Usted Cristo. dijo algo, Ok. realmente la confianza es solamente Sí. con Cristo.
porque Él lo pagó. Es el único que quita ese temor. Entonces, Sí. Dios no nos ha dado espíritu de Cobardía. cobardía, de miedo, de temor, sino De poder. de poder y Dominio propio. Amor. amor. Ok. En mi timidez, si voy a perder esta timidez, no puedo amar con esta timidez. No me acerco a nadie. Vivo para, número uno, vivo para protegerme. Bueno, entre paréntesis, Dios cambió totalmente mi personalidad. Por completo, la transformó de un adolescente tímido. Cuando comprendí que tanto Cristo me amaba y que todavía me ama incondicionalmente, me ama perfectamente, me ha limpiado, me ha dado dones, me ha llenado con amor, eso me transformó. Ahora, Cristo, amándome, me quita la timidez. ¿Y ahora qué? Ahora tengo esas tres cosas. Poder, amor, dominio propio, que implica la habilidad de pensar bien, de controlarme, de controlar mi pensar, de controlar mis acciones. Y ahora, nadie me puede restringir, porque ahora, lleno del amor de Cristo, ¿qué hago? Me acerco a mi Hijo, pero me acerco lleno de amor y poder y dominio propio. Y ahora puedo acercarme sin interés. Tengo solo un objetivo, solo uno contigo. ¿Cuál es? Amarlo. ¿Y cómo? ¿Qué quiero darle? Cristo, el conocimiento. Yo quiero darle de Cristo. No quiero nada de ti. En verdad, Miguel, no necesito nada de ti. Pero yo quiero servirte. Yo quiero amarte. Y yo quiero darte lo que Cristo me ha dado. Y si estoy recibiendo constantemente esta gracia, esta limpieza, este poder, estos dones, llenándome con este amor, mi propósito en la vida es servirte y amarte, sin interés. Y la gente queda convencida. La gente, cuando el mundo ve este tipo de amor, y cuando el mundo ve una familia amándose así, ellos cambian sus creencias por completo, dijo Jesucristo. Primera cosa que ellos creen es que Dios ha enviado al Hijo. La segunda cosa, quizá Dios también los ama a ellos como ama a este pueblo. ¿Dónde dijo eso Jesucristo? Juan 16. Juan 17. 17, sí. Entonces, buenos comentarios. Pero eso es donde nosotros recibimos la libertad. La libertad, limpieza, perdón, amor, dones espirituales, dominio propio, poder y amor. Y ahora yo puedo amar a Marcelo sin interés. Y yo quiero darle todo lo que lo beneficia. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor, exactamente. Ok, rápidamente vamos a seguir hasta el final de esta sección. Número 7 es sumamente importante, no queda tiempo para desarrollarlo bien, pero disfrutar todos los dones de la creación. En este párrafo, habían algunas personas que estaban prohibiendo el sexo. Wow, entonces para poder vivir santo hay que separarse del gnosticismo, ¿verdad? Gnosticismo. Y aquí dice, no permite comer ciertos alimentos. Entonces, cierta dieta es dieta cristiana. Mentira. ¿De dónde vienen estas doctrinas, según el apóstol Pablo? Del diablo, de Satanás. Entonces, en contraste, él dice, versículo 4, todo lo que Dios ha creado es bueno. El sexo es bueno. Todo tipo de comida, bueno. Y nada es despreciable.
si se recibe con gran acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Vamos a volver mucho a este texto, Sí, muy linda. porque hay muchas cosas en esta categoría que caen bajo esta sección. Bueno, número 3 dice, mayor don del Espíritu Santo. Pueden leer estos dos textos. Y la D dice, solo Dios es el Señor de la conciencia. Dios establece los parámetros de la conciencia en su palabra. Esta es una idea revolucionaria, sea en la iglesia, el comportamiento, la política o la sociedad más amplia. Bueno, hay que recordar solo una cosa acá, hermanos, que solo Dios es el Señor de la conciencia. Y por eso sería incorrecto requerir una obediencia absoluta que va más allá de la Biblia. Reglas que van más allá de la Biblia. Sería un error tremendo requerir, si una iglesia requiere obediencia absoluta a reglas, costumbres, tradiciones que van más allá de la Biblia, un gran error. ¿Ok? Lo mismo sigue. Textos que enseñan que esas cosas destruyen la verdadera libertad cristiana. Tradiciones de hombres que van más allá de la Biblia. Número 2. Tradiciones o enseñanzas que contradicen la Biblia. Requerir obediencia ciega a las enseñanzas de los hombres también es error. El antinomianismo, otra palabra que necesitan los PhDs, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? Anti, en contra de, nomos, palabra griega que significa ley. Entonces, antinomianismo es anti-ley, en contra de la ley. Entonces, hay personas que erróneamente dicen, oh, libertad cristiana, no tengo que obedecer ni estas leyes. No, hermanos, eso es un error también. Las únicas leyes las cuales no obedecemos son las leyes del mundo. la ley del mundo, A la ley de Dios se obedece. las La ley leyes que del vienen mundo. de las tradiciones, de la cultura, de los festivales, de las leyes ceremoniales, de la conciencia o de la cultura. Es que yo tengo mi cultura como buen mexicano, como Una sí, mezcla. eso es, sí, inca, no. No, es que cada cultura, bueno, después del break vamos a reírnos un poquito de las diferencias entre las culturas. Pero el tema aquí es que tenemos libertad de celebrar, de obedecer nuestra cultura. Tenemos libertad de sujetarnos a las tradiciones de mi región y de mi cultura. Pero es otra cosa juzgarte a ti según mis tradiciones, según mi cultura. Es un error imponer mi conciencia. Miguel, tienes que obedecer mi conciencia, tienes que obedecer mi ritmo, tienes que obedecer mis costumbres, tienes que obedecer mi manera de vestirme, tienes que obedecer mi conciencia en cuanto al alcohol, en cuanto al baile, en cuanto al cine, en cuanto a los libros que leo. Tienes que obedecer mi concepto. No. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a ver que el apóstol Pablo prohíbe que nos juzguemos en los asuntos de la conciencia, hasta que él dice que no, la conciencia es una cosa privada. Ni me preguntes, no es none of your business. No es asunto tuyo saber los asuntos de mi conciencia. Yo tengo que obedecer mi conciencia, porque Pablo también dice que si desobedezco mi conciencia, peco. Pero tú no tienes que obedecer mi conciencia.
yo tengo que obedecer mi conciencia.